8:10 de la mañana en Página Abierta, acá en Radio Cooperativa. Y en línea tenemos a uno de los líderes sindicales de mayor renombre en los últimos tiempos, y hace ya años, actual secretario general de la CTA, el señor Hugo Yasky. Buen día, Hugo. Laura lo saluda. ¿Qué tal, Laura? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata la mañana del día de hoy? Bien, preparándome para empezar un día que va a ser largo y contento por la marcha de ayer, que bueno, a pesar del tiempo, de haber sido convocada casi sobre la fecha en que conocimos esta decisión gravísima que tomó el presidente de la Nación, fue multitudinaria, así que uno hay días que se levanta con un poco más de oxígeno en los pulmones y hoy es uno de esos. Usted sabe que hace un ratito, hará media hora más o menos, o una hora, estuvimos hablando con el diputado Roma, del PRO por Tierra del Fuego, y nos decía que yo le había dicho que para mí la marcha de ayer había sido espontánea, por decirlo de alguna forma. Digo, hubo un montón de gente que, si bien claro que hubo organizaciones que justamente la organizaron, hubo gente que espontáneamente fue porque estaba en contra de esta reforma, o de este decreto, mejor dicho, que ha establecido Mauricio Macri esta semana. Y él me decía que era que más allá de que estaba organizada con, digamos, con cierta utilización política, ¿no? Desde parte de la oposición. Y que además era una especie de llevar, no sé si miedo es la palabra, pero de llevar cierto temor e información errónea a la ciudadanía, porque las fuerzas militares no iban a interferir, por ejemplo, en lo que se decía en manifestaciones. No, mire, yo creo que el diputado Roma o no tiene absoluta conciencia de lo que significa el decreto de Mauricio Macri, o lo que sería peor, está, digamos, adoctrinado por un discurso que va a tratar de quitarle la trascendencia que tiene esta decisión que tomó el gobierno. El pacto fundacional o refundacional de la democracia en la Argentina consistió en una ley que se votó durante la presidencia del doctor Alfonsín, que coronó el proceso más importante, yo creo, que vivió América Latina en cuanto a rendición de cuentas con golpistas y golpe de Estado, que fue el juicio a la Junta Militar. Y hubo una ley, al término de eso, que se empezó a discutir un poco antes, que se votó prácticamente por unanimidad, que estableció claramente que el papel de las Fuerzas Armadas en una nación democrática, y así es prácticamente en todas las naciones democráticas del mundo, eso es un tema que no se discute, no puede estar vinculado a la seguridad interna. Quienes fueron a golpear la puerta de los cuarteles fueron quienes causaron el horror y el terror, hablando de terrorismo de Estado, que vivimos en la Argentina. Y pretender minimizar algo que en nuestro país significó nada más ni nada menos que ese baño de sangre con 30.000 desaparecidos, sin hablar del horror de otros golpes de Estado como los que tuvimos que sufrir y el retraso que significaron para nuestro pueblo. Minimizar eso es realmente no tener conciencia o pretender, lo que sería peor, imponer una visión a través de la mentira. Creo que no solamente está absolutamente errado, si es que lo hace con buena intención, sino que le está haciendo un enorme daño, él y todos los que como él pretenden restarle la trascendencia que tiene esta decisión. Y aún más, si fuera solamente para discutir desde la visión, ya no digamos
de lo que significa la posibilidad de la represión en el plano interno a las demandas del movimiento popular. Aún si uno dejara de lado ese aspecto, que es muy difícil dejarlo de lado por otra parte, y simplemente viera cuál fue la experiencia de México y de Colombia, los dos países que involucraron a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna, es una experiencia desastrosa. Dos países que tienen miles de muertos por año todavía, grupos paramilitares, una violencia que ya no tiene límite, de manera tal que Dios nos libre y nos guarde de que nos acercáramos a la experiencia de esos países. Sí, realmente yo cuando hablaba recién con Roma, le decía, pero usted nos va a asegurar entonces que no va a haber ningún accionar represivo por parte de las Fuerzas Armadas y que solo va a estar en situaciones de terrorismo posible narcotráfico. Sí, me dijo que sería una locura pensar o considerar que va a haber una interacción entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. Pero además, realmente es tomarle el pelo a los argentinos, es decir, ¿cuál es el terrorismo? Claro, sí, es lo que yo le decía. Realmente existente. ¿De qué estamos hablando? Claro. De la doctrina que imponen los Estados Unidos de Norteamérica en todos los países bananeros de América Latina. O sea, vamos a hacer el patio trasero en el peor de los aspectos de la política de Estados Unidos. ¿Qué terrorismo? ¿Qué narcotráfico? Es decir, que Argentina es Colombia, Argentina es México, y si lo fuera, la experiencia de México y de Colombia no les dice nada. No están viendo el desastre que es. Hay gente asesinada todos los días por grupos paramilitares y no se sabe cuál es la línea divisoria entre los grupos que matan para los narcos y los grupos que matan de los paramilitares. Claro, yo lo que escuchaba y lo que escuchábamos todos es que Macri dijo que no, digamos, lo que sucedió tanto en Colombia como en México no va a pasar acá porque no somos esos países y que nuestras Fuerzas Armadas no van a tener esa relevancia como sí la tuvieron estos dos países y que solamente va a ser un apoyo a la seguridad interior. Eso fue lo que dijo Macri hace 3 días. Y realmente es absolutamente preocupante. Sí. Porque también dijo que el Fondo Monetario no iba a entrar en la Argentina. Claro. También dijo una sarta de mentiras que forman parte casi ya podríamos ser una enciclopedia. Realmente yo creo que Macri lo que trata de hacer es banalizar el mal de alguna manera. Banalizar el mal, es decir, mostrarlo como algo, bueno, no va a pasar, ¿no? ¿Por qué se ponen así? Es decir, y uno tiene una historia reciente con 30.000 desaparecidos en la espalda y aberraciones como nunca se vieron en otros países del mundo, sufridas por aquellos que fueron a tocar timbre a los cuarteles. Y esta ley, de alguna manera, intenta ponernos en esa línea, con un pretexto absolutamente falso, es decir, es como un infarto a la democracia con el pretexto del terrorismo y el narcotráfico. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está en la Argentina? Sí, no, son cuestiones supuestas que digamos que las ponen como excusa, si se quiere, ¿no? Si se quiere llamar de alguna forma, para darle lugar a las Fuerzas Armadas que le están dando con este nuevo decreto. Por otra parte, Hugo, el paro del lunes de docentes, ¿no? Se va a extender hasta el 1 de agosto. Del 30 al 1 de agosto son 72 horas de paro. 72 horas de paro, sí. ¿Se pudo llegar, bueno, evidentemente no, pero van a intentar llegar a un nuevo acuerdo con Vidal, los docentes bonaerenses? Y los docentes bonaerenses, la verdad que lo han hecho estoicamente, es decir, están yendo a trabajar cuando su salario ya no alcanza para llegar a fin de mes,
está yendo a trabajar en escuelas donde, como lo han denunciado muchos ciudadanos, uno lo ve en las redes, muchos de ellos votantes de Mauricio Macri, denunciando que las escuelas están absolutamente abandonadas a la buena de Dios, sin insumos para los comedores, sin insumos para reabastecer el material pedagógico. Creo que lo que está haciendo el gobierno de la señora Vidal directamente es pretender que la escuela funcione en base a una suerte de voluntariado que recibe una especie de subvención a la pobreza, porque en eso se han convertido los salarios docentes. Y mientras tanto, con una actitud cínica, algo que yo no termino de entender, una y otra vez dice, no, pero no importa, nosotros queremos seguir dialogando, y siempre proponen lo mismo desde la primer paritaria a la última, es decir, es como una puesta en escena. Imagínense, claro, que fueron a proponer el 16%, venían proponiendo el 15% en 3 cuotas, y ahora, después de la devaluación del 50%, después de que los precios y la inflación se fueron por las nubes, después de que el gobierno reconoce el 25% como piso para otras paritarias, resulta que acá la señora Vidal, en un esfuerzo terrible y mostrando su vocación de diálogo, con un cinismo que yo creo que es de la dimensión oceánica, le agrega un punto a la propuesta que viene repitiendo desde el año pasado. Sí, la verdad que es terrible, es terrible e indignante, ¿no? Lo que está sucediendo a los docentes bonaerenses, en realidad los docentes de todo el país, pero bueno, específicamente ahora el foco está en la provincia de Buenos Aires. Hugo, le agradezco muchísimo su atención a nuestro llamado, y esperemos que se solucione este conflicto gremial docente que ya es histórico. Ojalá que sí. Le mando un saludo y que tenga un buen día. Hasta luego. Ya está sintonizado con toda la información de la primera mañana. ¿Dónde? En Página Abierta.